Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Hoy me voy a aproximar a un tema que yo sé que a muchos de ustedes les interesa, porque son personas curiosas y son personas que quieren ampliar su horizonte intelectual y de conocimiento. Y por qué no, aquí también vienen personas que tienen otras creencias y que están en una búsqueda de lo que llamamos el mundo espiritual. Así que la cábala es un tema que le interesa a muchas personas desde diferentes perspectivas. A mí me interesa, ustedes saben bien, traerles información aquí al canal que pueda enriquecer sus búsquedas y pueda ampliar su horizonte de conocimientos sin prejuicios, sin, digamos, haciendo a un lado las creencias. Esa es mi metodología. Y haciéndolo así, me encontré con el rabí Ari Ben Nun, que ha sido mencionado en repetidas ocasiones por Mauro Biglino, y esto le ha acarreado, como siempre, problemas, porque cuando Mauro Biglino habla de un estudio o de un estudioso o de un cierto personaje y utiliza, las búsquedas de otros investigadores o las frases o las cosas que encuentran, estos estudiosos, algunos otros eruditos o científicos, cualquier persona que él pueda, acudir para usar sus estudios, para poder enriquecer sus argumentos y sus investigaciones, es un problema. Esta no fue la excepción, porque Mauro Biglino en una conferencia con Massimo Barbetta comentaron respecto a una frase que dijo Ari Ben Nun, que explicaba que la vida fue confeccionada o empacada y traída aquí al sistema solar. De hecho, hay argumentos bastante importantes en esto que yo después quiero traerles para poderlo desglosar de una mejor manera, porque es bien interesante, pero con el mismo fragmento donde Ari Ben Nun menciona esto, lo estoy buscando. En esa búsqueda encontré una serie de entrevistas que se trataba de un curso de cábala que dictó Ari Ben Nun, quien era uno de los llamados 36 cabalistas en el mundo. Este número, como siempre en la cultura hebrea, no es un número fortuito. Todo lo que sean números en ellos es importante y es un número cerrado de 36 especialistas en la Kabbalah. La Kabbalah que son él lo llama el camino para entender la Torá. Es como la llave para abrir esa puerta al conocimiento. Y la llave específicamente sería la gematría. Yo aquí en el canal ya alguito les he hablado acerca de la gematría y de la Kabbalah, pero de una manera bastante superficial. Con Ari Ben Nun me parece interesante porque él era un exponente, uno de los más importantes aquí en Europa. Él nació en Libia, él en este momento pues ya murió hace años y se radicó mucho tiempo en Israel, donde prestó servicio por casi 30 años como militar y nació en una familia tradicional judía muy religiosa y realizó unos estudios muy profundos sobre la Kabbalah. Se educó con un maestro que le pasó ese conocimiento a él de manera muy particular y tenía un gran amor hacia la Kabbalah. Ari Ben Nun fue invitado por un periodista italiano y me pareció interesantísima esa serie de clases de Kabbalah que él dio y me di cuenta de muchas cosas. Por fin pude acercarme hacia el argumento. Antes de darles cualquier opinión personal acerca de la Kabbalah, quiero compartirles las definiciones de los mismos expertos. Gershom Scholem, historiador y filósofo de la mística judía, la define como un intento de explicar el misterio de Dios y el proceso de la creación a través de una estructura simbólica de sefirot, que son las emanaciones divinas, y la define como un puente entre la teología y la experiencia mística. Ray Berg, fundador del Kabbalah Center,
Dice que la Kabbalah es una tecnología espiritual que permite al ser humano conectarse con la luz del Creador, alcanzar la plenitud y descifrar los secretos de la vida a través de los textos bíblicos y los mundos espirituales. Ray Michael Leitman la define como un método científico para corregir el alma humana, alinear sus deseos egoístas con los deseos altruistas del Creador y alcanzar la perfección y eternidad. Y se dan, bueno, hay una serie de datos básicos que son conceptos de la Kabbalah, como el Ein Sof, el infinito, la esencia de Dios, que es incognoscible y fuente de toda creación. Las Sefirot son las 10 emanaciones o atributos divinos que componen el árbol de la vida y actúan como intermediarios entre Dios y el mundo. El Zohar es el texto principal de la Kabbalah, atribuido a Shimon Bar Yochai, que interpreta el significado oculto de la Torá. Y el Tikkun Olam, el propósito último del ser humano, es corregir el mundo y elevarse espiritualmente, uniendo lo terrenal con lo divino. Es importante aclarar que para los cabalistas la Kabbalah no es magia ni superstición, no debe ser una religión ni un dogma y no es conocimiento reservado solo para los judíos, o sea que cualquier persona puede acercarse a la Kabbalah. Hay que tener en cuenta algo que quiero recordarles, que tanto en la Biblia, o sea, en el Antiguo Testamento, como en los otros libros de los hebreos, nos damos cuenta de ese contacto que hubo en el pasado con estas civilizaciones que venían de afuera, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Así que los libros que ellos han escrito, ellos, me refiero a los sabios, los sacerdotes que fueron formados específicamente para intermediar entre estos individuos y el pueblo, ellos eran los que tenían el conocimiento, pues hay que entender que lo que ellos escribían ahí contiene mucho de ese conocimiento que fue transmitido por los Elohim, en este caso, porque en todo el mundo hubo estos visitantes que venían de afuera. Entonces la Kabbalah no es la excepción. Así que no nos debe sorprender que en la Kabbalah haya un cierto conocimiento, pero es un conocimiento que ha sido codificado. Pero aparte de ese conocimiento que hay allí, como una especie de núcleo, que es lo mismo que sucede con el Antiguo Testamento, que yo les he dicho, ahí hay un núcleo de verdad. Tengamos en cuenta también que hay exageraciones, mitificaciones, mistificaciones y manipulaciones. Y la Kabbalah no se escapa de esto. ¿Por qué? Porque en ese núcleo de conocimiento que hay allí, ha habido también una manera como de usar estos conocimientos y también de exagerarlos y llevarlos a unos límites increíbles y de una mistificación y mitificación también. Ha pasado por todo ese proceso que también también pasó el Antiguo Testamento. Es un manual que, cada maestro lo usa de la manera más sabia que piensa sea posible, ¿no? Para ese sabio. Pero también hay otras personas, el mismo Ben-Nun decía que hay muchos cabalistas improvisados, que hay pocos verdaderos cabalistas. ¿Por qué lo dice? Porque en realidad, así como el Antiguo Testamento o la Biblia, tú lo tomas y puedes hacer millones de religiones a partir de este libro. Puedes, construir una cantidad de mitologías y de teologías con estos libros, lo puedes hacer, así como lo podrías hacer con la Divina Comedia o con cualquier otro libro, pero no son tan importantes como el Antiguo Testamento. Asimismo, se puede hacer con la Kabbalah. Tú puedes decir que eres un mago, que puedes hacer aparecer aquí una montaña, que puedes hacer em, aparecer oro, que puedes manejar los elementos de la naturaleza. Ahora bien, en la Kabbalah hay un conocimiento profundo, sí, de lo que es la energía y la materia. Y Benun habla bastante al respecto.
También está el número 137, que es un número muy particular del cual el periodista le hizo la siguiente pregunta. Y nos preguntamos por el significado de ese número que se repite y aparece, 137. La Kabbalah es ciencia. La Kabbalah no es ni magia ni brujería. De hecho, la palabra Kabbalah, si nuestro querido público está viéndola en pantalla ahora, la palabra Kabbalah en hebreo está escrita en 4 letras. Vemos que la Kuf vale 100, la Bet vale 2, la Lamed vale 30 y la Ei vale 5. Todo esto junto nos da los 137. El número 137 en la física en realidad es la relación entre la velocidad de la luz y la del electrón en órbita al núcleo del átomo del hidrógeno. En términos sencillos, la Kabbalah gobierna la relación que existe entre la materia y la luz. ¿Quieres saber el por qué matemáticamente? La luz y la voz son siempre energía que se mueve, es decir, vibración. Yo tomé la palabra hebrea kol, que significa voz. Es una vibración que se mueve. La vibración, en este caso, vale 136. La kuf vale 100, la baf vale 6 y la lamed vale 30. Da 136. Y si miramos la palabra Kabbalah, que vale 137, a la izquierda tenemos 136. Ahora vamos más adelante, tomamos la segunda palabra, que es átomo, Helet. Es 138. Ahora vemos que está muy claro. Como les había dicho claramente antes, que luz y vibración, 136, Kabbalah 137 y materia 138. Si tú le preguntas a un científico cuántico, te dirá que la Kabbalah tiene razón, no yo, la Kabbalah. El número 137 ha fascinado a los físicos durante décadas porque es un número adimensional que no tiene unidades. Aparece en varias áreas de la física cuántica, relatividad y electrodinámica cuántica. Algunos lo consideran un número místico o fundamental en la estructura del universo. Miren lo que dice el famoso físico Richard Feynman. Este es un número mágico que llega a nosotros sin que sepamos de dónde viene. Todos los físicos teóricos lo consideran un número fundamental. Debemos mantenerlo escrito en las paredes y pensar sobre él todo el tiempo. Esta es una idea muy cabalística, porque los cabalistas le dan una gran importancia a los números. A pesar de que Arie Ben-Nun siempre durante la entrevista enfatizó el hecho de que no son numerólogos, de que ellos no están basando sus vidas en los números, pero al mismo tiempo ellos, ¿qué es lo que sucede? El alfabeto es alfanumérico, el alfabeto hebreo. Cada letra, cada carácter tiene su número, su valor. Entonces, si tú le das el nombre a este Ari Ben-Nun, él hace una combinación con los nombres de tus padres y bueno, para mí eso es numerología. Para ellos es gematría. La gematría, entonces, es esa combinación de números. Ellos hacen unas operaciones matemáticas y te dicen si la relación con tus padres es de conflicto, si hay armonía en tu hogar, qué puedes hacer para mejorar tu salud física o tu salud espiritual. Te dan consejos también basándose en esos números de tu nombre. De hecho, hay personas hasta que ellos sugieren que deberían cambiarse el nombre o armonizarlo de otra manera. Entonces, el número es muy importante en la Kabbalah. Son bastante importantes los números. Entonces, allí hay un conocimiento oculto, sí, pero también hay mucha charlatanería. Me duele tener que decir esto, pero decir que si tú dices una palabra, porque él dijo durante una entrevista
que dijo se dice una palabra, esa palabra se va a escribir en el talco. Si tú riegas talco en una mesa, esa palabra se va a dibujar ahí. Entonces el periodista le dice: "Ah, sí, o sea que cualquiera de los televidentes puede hacer ese experimento". Ari Ben-Nun al inicio dice: "Sí, claro", y después dice: "No, no, 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 pero tiene que haber una fuerza especial". Entonces ya empiezan a construir toda una fabulación, porque hay fabulación allí. Aparte de eso, ellos se consideran unos maestros irrefutables y consideran la Kabbalah como una verdad irrefutable, incontestable, sacra, sagrada y dictada por Dios. Entonces, desafortunadamente, el conocimiento siempre se ha visto envuelto en todas estas cosas tan humanas, porque son cosas humanas, son asuntos humanos, el de velarlo todo con estas capas de creencias, de fabulaciones y de supersticiones, a pesar de que él todo el tiempo decía que no es una superstición. Así que él tiene argumentos interesantísimos porque están basados en la matemática, pero también hay un aprovechamiento de esto porque hay unos cabalistas que cobran cualquier cantidad de dinero para enseñar la cábala a actores famosos, artistas. Entonces pueden decir, bueno, es que no todos son verdaderos cabalistas, eso no lo hace un verdadero cabalista. O sea que tenemos que distinguir entre los verdaderos y los no verdaderos. En fin, es un poco complejo, pero yo diría que es la utilización que se le da a un objeto, porque el objeto será siempre el mismo. El conocimiento es el conocimiento y está ahí. Pero si tú le vas a dar un uso mágico o un uso para engañar a las personas y para desviarlas de un camino de estudio serio, pues puedes usarlo así. Y si tú eres una persona que no tiene ese conocimiento y no estás bien familiarizado con esto, pues tal vez es mejor tener distancia, es lo más prudente, ¿no? Porque es fácil caer, dejarse envolver de todo esto, porque es fascinante. Si ustedes lo escuchan, realmente es fascinante y él manifiesta una gran, espiritualidad y una gran sabiduría, pero es fácil caer en esto, en ese encantamiento, porque obviamente una persona racional nos puede parecer aburrida, pero no nos va a envolver con todas estas fascinaciones y, somos menos manipulables si escuchamos a una persona racional y que nos pruebe lo que está diciendo. Cuando tú dices: "Esto es santo, esto me lo dictó Dios y esto es así porque lo dijo Dios", pues allí ya, ¿qué puedes hacer tú? No puedes contestarlo, no puedes cuestionarlo, entonces no hay nada que hacer. Ahí no, ahí terminó la discusión. No se puede discutir con una persona que de frente a ti dice: "Yo tengo la verdad, porque Dios es la verdad, y tú no me puedes poner en duda lo que estoy diciendo, porque no lo digo yo, lo dice Dios". Es algo así. Entonces, en resumen, la Cábala la Cábala seguramente sí contiene un núcleo de conocimiento y de ciencia, porque en realidad allí hay contenido, una ciencia, pero que ha sido también manipulado y que ha sido también muy magnificado, de manera que también ha sido idealizado. Entonces tenemos en el mundo diseminado un conocimiento que fue dictado por estos individuos que vinieron acá. Lo vemos en todas esas grandes construcciones impresionantes, lo vemos en los muros poligonales, que es una barbaridad y les estoy preparando material al respecto. Lo vemos en esas construcciones imposibles que ni hoy podríamos hacer, porque vayamos nosotros hoy a mover los trilitos de Baalbek, a ver cómo los vamos a mover. Ahí están todavía porque ¿quién los mueve? Pero un día alguien los movió y no sabemos cómo lo hicieron. Así digan que las piedras las construyen con planticas, la dimensión de los basamentos de Baalbek, ahí sí no entra lo de los
geopolímeros y todas estas cosas de hacer la piedra in situ. Mm, es que ustedes ven, las proporciones de esas rocas gigantescas y, pues, allí se queda corta cualquier teoría de estas para tratar de explicar el cómo lo hicieron. Se vuelve interesante la entrevista con Ben Nun cuando habla de la fuerza vibracional, cuando habla de la voz, que es vibración, el sonido, que es vibración y que puede alterar también la materia, la puede mover. Él da un ejemplo, cuando los soldados marchan sobre un puente, se crea esa vibración y puedes tumbar el puente. Da el ejemplo de Jericó, cuando el ejército de Israel produjo estos sonidos que tumbaron las murallas. Estos no son milagros, estos son cosas que pueden suceder por la física. Entonces, la Kabbalah está muy relacionada con la física cuántica también. Pero entonces lo importante es saber separar los conceptos, saber separar las cosas y acercarnos hacia estos escritos, hacia estos conocimientos con el deseo de conocer, de saber, pero haciendo a un lado la parte de la creencia, porque ahí ya caemos entonces en dejarnos envolver y ahí es cuando nos volvemos totalmente manipulables. Y entonces una persona me dirá, bueno, pero en el Antiguo Testamento, ¿dónde están los rastros de la tecnología y dónde están las huellas de estos supuestos venidos de afuera del espacio? Pues está contenido también en los términos, en las palabras. Cuando quitamos la manipulación de las traducciones, allí lo vemos. Y este término ruaj es clara evidencia de esto. El vocablo ruaj, que indica viento, viento en movimiento, aire, algo que se mueve por el aire. Y miren lo interesante, este vocablo nos lleva a los vientos de los cuales narran las historias sumerias. Cuando nos cuentan la cosmogonía, la llamada cosmogonía, y en particular los eventos que llevaron a la formación del sistema solar. Miren qué interesante que realmente hay muchas conexiones entre el Antiguo Testamento y los sumerios, porque cuando los sumerios narran acerca de la formación del sistema solar, ellos hablan de los planetas, sus órbitas, sus destinos, de eso habla mucho ahí las tablillas sumerias, destinos que se cruzaban en varias fases de esa lucha gravitacional del inicio, cuando estaba naciendo el sistema y que reinaba el caos. Narraciones que fueron muy examinadas por Zecharia Sitchin, recordémoslo. Y cuando los sumerios describen la formación del sistema solar, ellos usan mucho el término vientos, vientos, y esto me consta porque me lo he encontrado en todo lo que he leído de los sumerios, para indicar unos satélites que acompañaban o acompañan aún hoy a los planetas, a los grandes planetas, los vientos, vientos que encontramos también en la Biblia como ruaj. Además de este paralelismo de terminologías con lo del término vientos, hay un elemento que es todavía más interesante porque es visual. Y el vocablo ruaj, que está conectado con el que le corresponde en sumerio, pues en sumerio encontramos un pictograma bien interesante que tiene sus raíces en la lengua sumeria y el sonido es ruá. Pues miren, no hay que decir que es casi idéntico, al de ruaj en hebreo, en sumerio está ruá, que, era manifestado, era interpretado con un pictograma muy explicativo. Si ustedes observan este pictograma, es bastante interesante. Y además nos lleva a ese momento donde Yahvé se movía sobre las aguas. Ustedes pueden ver aquí este pictograma que interpreta las aguas
y el ruaj de Yahvé sobre las aguas. Miren qué interesante, aquí está tal cual. Este dibujo tiene dos elementos. Tiene un objeto superior, que es el sonido ru, que se encuentra sobre una masa de agua, que es el sonido a. Entonces, no sabiendo con seguridad de qué se trata, podríamos tomar directamente la sigla del Lexicon Recentis Latinitatis, publicado por la Librería Editorial Vaticana, y allí los llaman RIV, R-I-V pequeña, que significa res inexplicata volans, un objeto no identificado sobre una masa de agua y que se nos puede parecer bastante a las alas a las cuales se refieren en 2 de Samuel 22:11. Y ese particular modo de volar de los rapaces, de las aves rapiña, pueden volar en el área haciéndose transportar por las corrientes sin mover las alas. Esto lo vemos, este tipo de vuelo, en el Deuteronomio 32:11. Por lo cual podemos fácilmente imaginar el viento, o sea, el ruaj de los Elohim, que flotaba sobre la superficie del agua, exactamente como representado en el más antiguo pictograma sumerio que les acabo de hacer ver. Es ese tipo de vuelo sin mover nada, no mueve alas, es un objeto compacto y lo comparan muchas veces el vuelo, este tipo de vuelo, lo comparan con el vuelo del águila cuando está quietica, que se deja llevar por las corrientes. Miren qué interesante lo que podemos encontrar en los escritos oculto. Esa es la famosa codificación. No es que haya una intención de esconder la información, simplemente es el modo de ellos de hablar, de expresarse y de describir las cosas que veían, porque ¿qué otro objeto podrían ellos, con qué otra cosa podrían compararlo sino con un águila, con lo que ellos conocían? Y además lo dibujaron los sumerios, porque lo vemos en este pictograma sumerio. Entonces la imagen y las palabras parecen representar la misma situación. Entonces, aquí es cuando es interesante poder citar a Rashi de Troyes, uno de los máximos exegetas hebreos del siglo X u XI, después de la era común, cuando comenta este pasaje del Génesis 1:2. Él nos proporciona una imagen muy realista del trono de la gloria de Yahvé, cuando decía que al origen de la creación estaba suspendido en el área y flotaba sobre la superficie de las aguas como una paloma que está suspendida sobre su nido. Ese vuelo lo hemos visto en National Geographic, cuando están así suspendidas, que no mueven ni las alas. Y además, él afirma que este RIB, o sea, este objeto, respondía a su comando, al comando de Yahvé. Entonces, lo interesante que podemos ver de este comentador, que obviamente, pues para él está hablando de algo espiritual, pero en realidad está hablando de algo que volaba bajo el comando de Dios, pero algo externo a Dios, no era el mismo Dios que volaba, era Dios volando en algo que obedecía a su comando, un instrumento del cual se servía para transportarse. Entonces, bajo estas circunstancias, uno puede también hipotizar que este término ruaj tuviera un significado muy distinto al que la tradición le ha querido dar todo el tiempo como espíritu, algo invisible, algo intangible. Uno de los máximos expertos de lengua hebrea, Rabbi Matilyahu Clark, que se encargó de la curaduría del diccionario etimológico del hebreo bíblico, a la raíz ruaj él le atribuye lo siguiente. En inglés, está en inglés, dice force, open, space, spread. O sea, es decir, fuerza, abrir, espacio, abierto, como extenso, desplegado, abrir, espacio, abierto.
En conclusión, se está hablando de un ruaj, que es un aparato que puede flotar sobre las aguas, que produce una vibración, que se mueve con una vibración y que se mueve en los espacios abiertos. Es un objeto. Y los sumerios sí lo dibujaron porque pues ellos no tenían problemas con los gráficos, cosa que los hebreos no hacían, interpretar lo que está arriba, lo que está abajo, no podían, pero los sumerios sí. Y miren cómo lo llamaban Ru'a, prácticamente igual. Entonces, amigos, no nos olvidemos que en estos libros hay contenido, un conocimiento que fue importado aquí, así como a la tierra se importó la vida, porque la vida fue traída aquí a la tierra y luego también siguieron trayendo conocimiento. De manera que es interesante poderlo examinar desde ese punto de vista. Yo por ahora los dejo con un gran abrazo y nos vemos muy pronto aquí en mi Story Channel con más información y más investigaciones. Un abrazo a todos.